Apocalipsis, capítulo 4, hermanos, versículo 1, alabado sea Dios, al 2. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 y 2, amados hermanos, vamos a leer estos preciosos versículos de la palabra de Dios. Saludamos también a los hermanos que nos ven y que nos escuchan por la radio, hermanos, Jerusalén, bendición que viene de lo alto, allá en Perquín, amados hermanos. De allá, hermanos, vengo yo de aquel lugar de Perquín, de allá del cantón Llano Alegre, allá, hermanos, a Perquín, a esa radio. Hermanos, cuando empecé a servir al Señor, íbamos a transmitir, hermanos, un programa radial allá. Así que, hermanos, la obra del Señor está creciendo y hay que seguir anunciando el Evangelio de Cristo. Lo tenemos, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, alabado sea Dios. Ahí, amados hermanos, vamos a leer en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, hermanos, a ponerle un tema a esta palabra. La iglesia vencedora es la que entrará al cielo. Alabado sea Dios. La iglesia vencedora es la que entrará al cielo, amados hermanos. Bien, hemos leído el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, cuyo nombre significa descubrimiento o revelación, amados hermanos. Y hemos tomado el capítulo 4, en donde Juan, hermanos, el apóstol, el teólogo, el apóstol amado de Jesucristo, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que ahí Juan, hermanos, en el capítulo que hemos leído, amados hermanos, él contempla aquí un marco de adoración celestial. Alabado sea Dios. Y él dice, hermano, que, aleluya, después de esto, dice Juan, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hermano, ese es un tipo del arrebatamiento de la iglesia. Cuando dice que ese sonido de trompeta, Juan lo escucha como una voz que le dice: sube acá. Y al instante, hermano, Juan está en el Espíritu, y estando allá en el cielo, Juan contempla, hermanos, aleluya, un trono establecido en el cielo, y el que está sentado en el trono, dice Juan, que su aspecto es semejante a piedra de jaspe y de cordalina, y junto al trono un arco iris. Alabado sea Dios. Y dice Juan, hermano, que sigue contemplando alrededor del trono 24 tronos. Y dice Juan, 24 ancianos sentados sobre los 24 tronos. Alabado sea Dios. Y de ese trono del que está sentado, aleluya, dice que salen truenos y relámpagos, y arden 7 lámparas de fuego. Alabado sea Dios. Y dice la Biblia, Juan sigue contemplando, amados hermanos, a 4 seres vivientes. Alabado Dios. Y esos 4 seres vivientes, dice que el primero que vio es semejante, aleluya, a un león. El segundo ser viviente que vi, dice Juan, era semejante a un becerro. El tercer viviente tenía rostro como de hombre. El cuarto, aleluya, era semejante a un águila volando. Alabado sea Dios. Y Juan, cuando ve a estos seres vivientes, dice que les ve 6 alas, hermanos. Aleluya. Y dice que por dentro y por fuera, alrededor de ellos, están llenos de ojos. Aleluya. Y dice que ellos no cesan de decir: santo, 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 alabado sea Dios para siempre. Y dice la Biblia, amados hermanos, de que ellos, después de que dan gloria y alabanza, los 24 ancianos no se quedan atrás. Ellos también adoran al Cordero. Ellos también adoran al que está sentado. Alabado sea Dios. Alguien ha venido a adorar en esta noche. Alguien ha venido a sentir la gloria de Dios en esta noche. Alabado Dios. Y dice, hermano, que Juan escucha a una sola voz.
Pero ellos primeramente se levantan de su silla y se postran y hermano, y arrojan sus coronas delante de él. ¿Y usted qué corona tiene que no puede adorar a Dios? Porque es el orgullo del diablo que tiene, amado hermano. Porque esa malicia que alabado a Dios. ¿Y usted qué corona tiene que no ha venido? ¿Acaso no dice la Biblia? Todo lo que respire, salva la gloria. Alaba a Jehová. Alabado sea Dios. Hay un viento de mi Padre en esta noche, hermano. Aleluya, bendita la gloria de Jehová que está en este lugar. Y le dicen: Señor, digno eres de recibir la honra, la gloria y la alabanza, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Yo siento algo sobrenatural en esta noche. Alabado sea Dios. Ahora, ¿verdad que es hermoso y es glorioso lo que Juan acaba de contemplar, sí o no? Y usted lo acaba de sentir, lo acabamos de sentir. Alabado Dios para siempre. Ahora, pero para que Juan llegara a contemplar eso, veamos el contexto según el tema que vamos a trabajar en esta hora. La iglesia vencedora es la que entrará al cielo. En primer lugar, amados hermanos, Juan, alabado sea Dios, empezando, hermanos, aleluya, Dios le da un mensaje, hermanos, para las 7 iglesias de Asia Menor, lo que es actual Turquía, alabado Dios. Ahí en Asia Menor habían 7 congregaciones, amados hermanos, que había en cada una de ellas, no en todas, hermanos, un déficit espiritual. Que ese déficit espiritual, a través de los tiempos, hermanos, y los siglos, ha venido ocurriendo en toda lo que es la iglesia, en todas las generaciones dentro de la iglesia que dice que es de Cristo. Alabado sea Dios. Y dice Juan, amados hermanos, alabado sea Dios, que él estaba, hermanos, en el Espíritu en el día del Señor. Para que veamos quién es el que manda esa carta, amados hermanos, a esas iglesias. Porque muchas veces, hermanos, pensamos dentro del pueblo de Dios, tendemos a creer, hermanos, que porque el pastor le cae mal a un hombre, o porque a un hermano o hermana, o porque, hermano, el evangelista tiene algo con alguien del pueblo, es que predica de esta manera, y no es así. La palabra no es de estos hombres, la palabra de verdad, aunque te se incomode, la palabra no es de nosotros, la palabra es de Dios, la revelación del Espíritu, amados hermanos, aleluya. Entonces Juan, dice la Biblia, que estaba en el Espíritu en el día del Señor, y escuchó detrás de él una voz que decía: aleluya, yo soy el alfa y el omega, aleluya, el principio y el fin, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero Juan, hermano, cuando comienza a contemplar la visión del Hijo del Hombre, Juan está, hermanos, en una tribulación. Porque él dice: yo, vuestro hermano, partícipe en la tribulación. Así que usted, hermano, no se sienta triste, agobiado, angustiado por lo que pueda estar pasando en este tiempo, que no se compara a lo que Juan estaba pasando en ese momento. Juan había sido desterrado a la isla de Patmos por el emperador Domiciano, ya que, hermanos, este hombre fiel, Dios lo había respaldado, habiendo pasado una prueba según la historia, hermanos, ya que este emperador Domiciano, aleluya, se había autoproclamado Dios y pedía adoración a los cristianos, así probando la fe de los fieles cristianos, amados hermanos. Aleluya. Y dice la historia que Juan, hermanos, cuando escuchó ese dicto y trajeron a Juan para que le rindiese adoración y culto, Juan se opuso porque él sabía a quién debía de adorar. Juan tenía bien en claro lo que Jesús le había dicho, hermanos, a la mujer samaritana, que el hermano andaba, aleluya, buscando adoradores, pero no falsos, adoradores en espíritu y en verdad, hermano, aleluya. Bendito sea Dios, en espíritu
espíritu y en verdad, porque hoy hay gente, hermano, que adora o alaba en la pura carne. Alabado Dios, que si el compañero que tiene la paz se mueve y si alaba él también. Pero amado hermano, el que sabe a que ha sido llamado, ahora Dios en todo tiempo, y no tenemos necesidad de estarle diciendo que vive Cristo y a su nombre. ¿Acaso usted no sabe quién es el que vive? ¿Acaso usted no sabe quién es el que vive? Muchas veces nosotros, hermano, le volvemos una alabanza mecánica a Dios por medio del pueblo y a su nombre decimos, hermano, alabado Dios. El que sabe a qué se vienen a estos lugares que han sido consagrados, sabe, hermano, que de su propia voluntad y agradecimiento saldrá una alabanza pura, saldrá una alabanza gloriosa. Alabado sea Dios, hermano. Y cuando usted adora, usted siente a Dios, hermano. Y cuando usted adora, usted esparce el perfume grato, ese olor de vida para vida a los que se salvan. Alabado sea Dios. Si alguien ha venido viendo muerte para muerte, en esta noche Dios lo perfuma, en esta noche mala, en esta noche Dios lo llena del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Dios. Juan sabía a quién debía de orar. ¿Y qué tal se levantara una media persecución en este tiempo, hermanos? Aleluya. A ver cómo le fue a esta gran bulla que tiene hermano Elvin aquí predicando, ¿verdad? Alabado sea Dios. Porque muchas veces somos solo la gran bulla, hermano. Y la hora, hermanos, de la prueba, alabado sea Dios. Aleluya, salimos corriendo. Dios nos ayude. Alabado sea Dios. Entonces Juan, hermano, se opuso a adorar. Por ende, lo metieron en un caldero de aceite hirviendo. Y milagrosamente dice que fue librado. Bueno, y este hombre me imagino que ha de haber pensado, Domiciano, ¿y este de qué material está hecho? No de carne y hueso, pero porta la gloria de Dios. Alabado sea Dios. Cuando tu día no ha llegado, amado hermano, no hay problema. Dios te va a sacar adelante. Dios te va a sacar en victoria. Alabado sea Dios. Entonces, amados hermanos, después de que Juan está, hermanos, en esa isla de Patmos, comienza a contemplar detrás de él y dice que vio al Hijo del Hombre vestido de ropas blancas que llegaban hasta los pies. Y lo veía, hermanos, que estaba en medio de los 7 candeleros de oro. Alabado sea Dios. Dice que sus ojos, hermanos, eran, hermanos, como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Juan ya no estaba contemplando como lo miró en la crucifixión, hermanos, meses o días antes. Alabado sea Dios. Juan lo estaba contemplando en su esplendor de gloria. Estaba contemplando al Cristo resucitado. Aleluya. Alabado sea Dios. Juan ya no contemplaba o escuchaba decir aquellas palabras temblorosas con poca fuerza por la pérdida de su sangre, decir tengo sed. Juan ya no escuchaba esas palabras. Lo que escuchaba Juan eran unas voces como estruendos, sama, saquía manso, jalaya, como estruendo de muchas aguas. Alabado sea Dios, diciéndole, yo soy Juan, yo soy el que estuvo muerto. Yo soy el que estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo la llave de la muerte y del Hades. Alabado sea Dios para siempre. Ahora Juan, hermanos, después de que contempla esa visión, le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, alabado sea Dios, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, aleluya, y tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son,
La iglesia, hermano, Dios le elogia primeramente y le dice que había trabajado, había tenido paciencia en las pruebas y también tenía el don de discernimiento. Aleluya. Había probado los que se veían ser apóstoles y no lo eran. Pero había un déficit, hermanos, aleluya, que tenían, hermanos, ellos en sus vidas, y el primero que lo había perdido era el ángel de la iglesia. Tengo contra ti, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no oras como dabas antes. Ya no adoras como adorabas antes. Ya no metes al pueblo como metías al pueblo en ayuno y oración. Oh, bendito sea Dios. Has dejado tu primer amor. Has dejado de amar. Solo amas a los que te aman. Santo Dios, aleluya. Solo aman a los que te aman. Solo bendice a los que te bendicen. Cuando mi palabra dice, recuérdale, dice Juan, recuérdale que hay que amar a nuestros enemigos. Hay que amar a los que nos golpean. Hay que bendecir a los que nos maldicen. Dios está hablando, Dios está hablando, Dios está hablando. Aleluya. Estamos, hermanos, en esta hora congregados a la decena de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Alabado sea Dios, que está su gloria, hermanos. Aleluya. Has dejado tu primer amor. Recuérdate de dónde has caído. Una iglesia caída, hermanos. Alabado sea Dios. Alguien que ha perdido el primer amor, hermanos, siente aburridos los cultos. Alguien que ha perdido el primer amor, alabado sea Dios, hermanos, una tormenta lo detiene para ir al culto. La nieve lo detiene para ir al culto. Alabado sea su nombre. Entonces, pero el Señor le da salida a la iglesia, le da una oportunidad a la iglesia. Y le dice, alabado sea Dios, aleluya, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, al que se levantare de ahí, aleluya, el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, amados hermanos, la frialdad dentro de la iglesia. Al que porque eso es lo que hay cuando, hermanos, se ha perdido el primer amor. Hay un enfriamiento espiritual, aleluya. Alabado sea Dios, que cuando el pastor predica aquí, o el evangelista predica aquí, o el ministro predica aquí, como que si es un ataúd que tienen ahí a la par. Alabado sea Dios, como que si es un muerto que tiene aquí, amado hermano, como que si son huesos secos que hay ahí abajo, pero aquí no hay huesos secos, ¿verdad que no hay? Dios nos ayude, hermano. Nos ha tocado, generalmente en todo el mundo nos ha tocado vivir la época más difícil para un remanente que quiere irse en el arrebatamiento de la iglesia. Nos ha tocado vivir ese tiempo, hermanos. Aleluya. No me puedo imaginar que si nos hubiera tocado vivir en el tiempo de los apóstoles, sí, persecución, sí, muertes a piedra, sí, lapidados, aleluya, sí, degollados, sí, aleluya, hendidos por la mitad, despellejados, pero con la unción de Dios.
pero están sufriendo una apatía dentro de la iglesia, están sufriendo persecución incluso entre nosotros mismos. Y con falta de presencia, hermano, ¿cree que no es difícil la lucha? ¿Cree que no es difícil la guerra? Pero el que persevere contra toda esa apatía, el que persevere contra toda esa frialdad, contra todo ese enfriamiento espiritual, el Señor le va a dar de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Alabado sea Dios. Me gozo, hermanos, que te llamen loco porque sientes a Dios, que te llamen fanatismo porque te mueves y te reviste el Espíritu Santo. Pero es que tiene la carne no discierne que es una lluvia, que son corrientes, que son como ríos de agua viva. Ríos de agua viva están fluyendo, hermanos, en tu vida. Mira, hermano, el problema que hay hoy en día, que hay gente que no deja que el río de Dios fluya para que se alegre la iglesia, porque dice uno de los salmos: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas del Altísimo. Y si el río de Dios alegra la ciudad de Dios, le da brillo, le da vida, cuanto más al pueblo de Dios. Ahora, espérenme, el problema es que hay gente que tiene una piedra en el corazón y esa agua está emposada, hermano. Y esa agua apesta, y esa agua hiede. Y en esa agua, hermano, se amontonan sapos, gusanos, culebras, y de repente sale la lengua, las víboras a morder mi bebé. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Entonces el que persevera, hermanos. Alabado sea Dios. La iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Alabado sea Dios. Esta iglesia representa a la iglesia perseguida en este tiempo, a la iglesia bajo una persecución, amados hermanos, ya sea espiritual o literal. En Medio Oriente, en Nigeria, en India, están degollando a los cristianos. Están matando a los cristianos. Los están enterrando vivos. Los están metiendo en la cárcel por predicar a Jesucristo. Alabado sea Dios. Y para este tipo de cristianos es esta esperanza: no temas. E incluso hay persecución espiritual también, amados hermanos. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores que operan en las regiones celestes. Pero de allá mandan demonios para, amados hermanos, atormentar tu vida, detener tu ministerio, detener tu vida espiritual, estancarte para que no crezca. Alabado sea Dios. Y estamos siendo perseguidos por el diablo, amados hermanos. Alabado sea Dios. El Señor, hermanos, aleluya, le dijo a la iglesia que se guardara de los falsos profetas, de los falsos hermanos mesías. Alabado sea Dios, que van a torcer las escrituras, que van a hablar fábulas artificiosas. Alabado sea Dios. Y hermanos, y los atalayas, los pocos atalayas que habrán acá, se sentirán, hermanos, en bajo persecución, se sentirán estrechos a hablar la verdad. Alabado sea Dios. Yo aquí no me siento estrecho a hablar la verdad, porque el hermano me dijo: hable con libertad. Y si me quiere, hermano, y si pasar en un lugar de que quieren quitarle el micrófono, a pura capela predicamos, a todo pulmón hablamos. Alabado sea Dios. Porque si nosotros callamos, la piedra van a hablar. Tenemos que predicar, venga lo que venga. Tenemos que estar dispuestos a ir a la cárcel por predicar el evangelio.
Y esto se llama determinación, amados hermanos. Esto se llama estar determinados. Esto no es solo venir a levantar la mano y decir aleluya y gloria a Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que perseverar, porque el que persevere, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si toca que morir predicando, gloria a Dios. Alabado sea Dios. El mensaje a la iglesia de Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amados hermanos, aleluya, este pueblo, hermanos, alabado sea Dios, Balaam, hermanos, había, hermanos, aleluya, incitado a los de Moab para que se metieran con el pueblo de Israel y cometieran fornicación y amados hermanos, y comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Alabado sea Dios. Y este hombre le sirvió de tropiezo al pueblo de Israel en la peregrinación, amados hermanos. Al grado que dice la Biblia, hermanos, que cuando, alabado sea Dios, dice la Biblia que un israelita se llevó a una madianita a una tienda y comenzó, hermanos, aleluya, a tener actos vergonzosos. Alabado Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que Dios se airó y comenzó, hermanos, a cometer una gran mortandad. Alabado sea Dios. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, ponte a la puerta del tabernáculo y ahorca a los príncipes. Dios le dijo a Moisés que ahorcara a los príncipes. No le dijo que se pusiera a orar o a ayunar. Mira, Señor, arregla este adúltero que está acá, arregla este fornicario que está acá. No, Dios le dijo: agarrarlo del cuello y ahorcarlos delante de mí. Y Moisés, ¿qué hizo? Se puso a orar, hermanos. Pero dice la Biblia, hermanos, que Eleazar, alabado sea Dios, y no paraba Dios de matar gente, hermanos. Ese es el Dios de amor que usted y yo adoramos. Dios no paraba de matar gente. No, pero es que era en el tiempo de la ley. Pero en el tiempo de la gracia, Ananías y Zafira, amados hermanos, y dice que se levantó uno de los nietos del sacerdote Aarón y tomó una lanza, alabado sea Dios, y se fue tras el varón de israelita. Y dice que cuando llegó a la tienda los alanceó a los dos. Lo traspasó con la lanza, a la mujer por su vientre y al hombre también. Alabado sea Dios. Y Dios honró ese acto de celo, amados hermanos. ¿Y qué pasa cuando, aleluya, un atalaya en este lugar, un joven, un varón de Dios, se levanta con el celo del Espíritu? El pastor comienza a ponerle tropiezo. El pastor comienza a decirle: muy fuerte predicas. Ay, Samaria, tenda la vaso, tiro manso, palabra. Si el ángel no está viendo lo que la atalaya ve, deje lo que hable. Alabado a Dios, que aleluya. Si usted le está poniendo tropiezo a cualquier ministro, Dios los ayude, hermanos pastores. Con todo el respeto les hablo en el nombre de Jesús. Aquí está Dios hablando, hermanos. Aquí está el Dios de los espíritus de los profetas hablando. Alabado sea su nombre. Hermanos, Dios honró ese acto de celo. Hoy el pastor lo que tiene es celo en la carne, celando a la mujer. ¿Para qué la deja vestir como Jezabel, pues? ¿Para qué la deja venir en minifalda, pues? ¿Para qué la deja vestir pegado, pues, que se le vea la ropa interior? Alabado sea Dios.
Y ya vamos a llegar a la iglesia, hermano, al mensaje de la iglesia en Sardis, de Tiatira. La iglesia vencedora es la que va a entrar al cielo, hermano. ¿Será que podemos vencer contra toda esa oposición del diablo, hermanos? Era un profeta, este Balaam, y estaba poniendo tropiezos a los hijos de Israel. Y hoy los tropiezos están dentro del mismo pueblo de Dios. Alabado sea Dios. Dentro del pueblo de Dios están los mismos tropiezos. Dios nos ayude, hermanos. Alabado sea su nombre. Y no dentro del ministerio de Jesús se levantó un gran tropiezo, hermano, que si no hubiera habido una actitud determinante de ese siervo sufriente, no estuviéramos usted y yo aquí redimidos por la sangre de Cristo. A Pedro se le metió el chamuco. Se le metió el diablo. ¿Y qué de usted y de mí si nos descuidamos? El Señor le dijo: es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca de los ancianos, de los escribas y de los principales sacerdotes y sea muerto. Pero voy a resucitar al tercer día. Eso fue lo que no entendió Pedro. El problema de los tropiezos dentro del pueblo de Dios, que usted no espera que el Espíritu Santo le haga sentar la palabra fresca que Dios quiere para usted, sino que de una se levantan a poner tropiezos. Pedro de una vez se le paró enfrente: Señor, ¿para dónde va? Ninguna cosa de estas te acontezca. Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Alabado sea Dios para siempre. Miren, hermanos, Dios nos ayude, hermanos. Dios nos bendiga, amados hermanos. Pero al que venciere, dice la palabra, alabado sea Dios, dice que el Señor le dará de comer del maná escondido y le dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito que nadie conoce, sino el que la va a recibir. Un nombre nuevo. Aleluya. Alabado sea Dios. Hermanos, ¿o no es verdad que muchas veces nos ponen unos nombres todos raros, hermano? Alabado sea Dios. Nos ponen unos nombres de uno de los libros del almanaque, dice el hermano. Alabado sea Dios. Pero allá, hermano, va a ser un nombre nuevo. Que podría mencionar uno, pero no quiero hacer sentir mal a nadie. Alabado sea Dios. Pero allá vamos a tener un nombre nuevo, amados hermanos. Alabado sea Dios. Y escribe al ángel de la iglesia otro mensaje en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y tus obras postreras, que son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel, se habla de ella en el Antiguo Testamento. En días de Elías te invita, amados hermanos, alabado sea Dios. Fue una mujer, hermano, que trastornó el culto a nuestro Dios. Introdujo a los Baales, siendo mujer de Acab, un rey flojo, amados hermanos. Alabado sea Dios. Por eso esta mujer predominaba y llegó a predominar tanto en la nación de Israel, cuyo Dios era Jehová de los ejércitos. Alabado sea Dios. Y esta mujer, amados hermanos, metió a los Baales al templo de la casa de Jehová, donde Dios le había dicho a Salomón: mi nombre estará allí. Pero esta mujer, hermanos, perversa, hermanos, alabado Dios, dice la Biblia que metió a los Baales
metió hasta la adoración a los ídolos, aleluya. Hermanos, los sacrificados a los ídolos, bendito sea Dios. Y el pueblo se apartó. El pueblo estaba claudicando en dos pensamientos. Y esta mujer, amados hermanos, al final, hermanos, no terminó bien su vida. Dice la Biblia, hermanos, Elías habló una profecía que no iban a lamer los perros, no iban a comer los perros la carne de Jezabel. Alabado sea Dios para siempre. Los perros no iban a lamer la sangre de Jezabel, ni las aves del cielo iban a comer la carne. Alabado sea Dios. Entonces, hermano, dice la Biblia que Dios levantó a un rey llamado Jehú, ungido por el profeta Elías. Y cuando esta mujer estaba en la terraza, hermano, para ir rápidamente, dice la Biblia que llegó Jehú, hermano, y preguntó: ¿quién está conmigo? Dice que dos eunucos que tenía Jezabel a la par inclinaron su rostro hacia él. Y dijo Jehú: arrojen a esa maldita. Y la arrojaron para abajo, hermano, de esa terraza. Y dice la Biblia que, hermanos, cayó destripada esa mujer. Cayó destripada, salpicó, hermano, su sangre a los caballos del carruaje de Jehú. Y dice, hermano, que los perros comenzaron a comer sus carnes. Alabado sea Dios. Pero solo dejaron las uñas y los ojos. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, ella fue muerta ahí, hermanos, literalmente, físicamente. Pero quien la empoderó para trastornar el culto a Jehová no está muerto, está vivo. Satanás es un espíritu malvado, es un espíritu, hermanos, alabado sea Dios, que está, hermanos, entrando a las congregaciones. El espíritu de Jezabel está entrando sutilmente a las congregaciones. Y el problema que había en esta iglesia de Tiatira es que el pastor estaba tolerando. Es que el ángel estaba tolerando, amados hermanos. Jezabel es sinónimo de sensualismo, de idolatría, hermano, y de apostasía. Alabanza a Dios para siempre. Jezabel, hermanos, hoy en las congregaciones, allá anda, hermanos, se pintan las uñas, se pone maquillaje, como más de 1 pulgada de maquillaje, alabado sea Dios. Hermanos, y se plancha el pelo, se pinta el pelo, alabado sea Dios. Y no solo las hermanas, también los varones, hermanos. Ese espíritu de Jezabel se está metiendo hasta en los varones. ¿Sabe algo? Hay viejitos canosos que ya no se quieren ver las canas, hermanos. Alabado sea Dios. Hay viejitos que se están pintando, hermanos, el pelo. Hermanos, con todo respeto, de 60 años y que no tenga ni una cana, como que se le pone un signo de interrogante aquí en la cabeza, hermano. 60 años y que no haya ni una cana. Las canas son sabiduría. Miren, hermano César, miren estos ancianos. Dios los ha honrado por ello, alabado sea Dios. 94 años. Aleluya. Y es un hombre sabio. Las canas son sabias, son sabiduría, amados hermanos. Entonces ese espíritu, hermano, aleluya, se está metiendo sutilmente, alabado sea Dios. El sensualismo dentro de la congregación, amados hermanos. Si hoy, amados hermanos, hay una tolerancia bárbara, hermanos, en los centros de adoración, que hoy a las doncellas se les permite, y que son doncellas, se les permite andar en minifalda. Y aquí no hay problema. Y aquí nadie dice nada. Y aquí no pasa nada. Alabado sea Dios. Hermanos, minifalda, ropa pegada de las hermanas, no es, hermanos, aleluya, correcto para una mujer, para una hermana cristiana. No es correcto, alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque usted provoca al sexo opuesto. Alabanza a Dios. Usted tiene que vestir, hermana, honradamente. La Biblia dice vestirse decorosamente como una mujer que profesa piedad. Alabado sea Dios. Pero ¿qué pasa cuando, según el mensaje a Tiatira, toleras a esa mujer? La toleras.
tolera el sensualismo. ¿Qué dice Pedro? Tiene los ojos llenos de adulterio. Les dice a los líderes, Pedro está hablando con los líderes, que tienen por tardanza la venida del Señor, como algunos la tienen por tardanza. Miren, muchos por eso no predican arrebatamiento ya, porque no quieren que vengan y no están torcidos, pues. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, se unen a las armas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y ellos son hijos de maldición. Porque están acarreando maldición y predicando otro de evangelio diferente. Pablo dice a los Gálatas, sea anatema. Alabado sea Dios. Entonces, hermanos, ahora, ¿por qué después nos preguntamos, hermanos, a esa tolerancia Dios le da una advertencia a ese ángel? Si tú sigues tolerando, yo te voy a arrojar en una cama. Es el azote del Señor. Dios no anda bromeando como muchas veces nosotros, hermanos, bromeamos. Yo arrojo en cama y a los que con ella adulteran. Un ministro, hermanos, de acá del altar, que vea, hermano, y comienza, alabado sea Dios, a verla, la hermanita acá que anda en minifalda y comienza a imaginarse cosas. Prepárate. Vienen meses de cama. No lo digo yo. Léalo en la casa si quiere. Yo, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras. ¡Gloria a Dios! Alabado sea Dios para siempre. Hermanas, hermanos, guardémonos para Dios en la imagen natural de Él. Somos una nueva creación, de modo, dice Pablo 5:17 de Corintios, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas de Egipto ya pasaron. Alabado sea Dios, hermano. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿O le gustan los viejos a usted todavía, hermano? Cuando un par de zapatos ya está viejo, ya no dan ganas de ponérselo. Y más en este país, allá en El Salvador, hasta que en verdad se salían los dedos, ¿verdad? Los andábamos. Aquí que nos hacemos bien delicados nosotros, hermanos. Aleluya, bendito sea Dios, hermanos. Tenemos que guardarnos en la imagen natural de Dios. Con todo el respeto, hermanas y hermanos, usted vea en la creación que Dios la ha formado. Si Dios la hizo cejuda, la ceja gruesa, es por algo. Es para darle belleza o que combine con su nariz. Alabado sea Dios. Si a usted, hermano, lo hizo de orejas grandes para que combine con su cabeza, que es algo altita. Alabado sea Dios. Dios nos ha hecho perfectos y hermosos. Dios, todo nuestro rostro, todo nuestro ser combina con todo lo que Dios ha hecho, hermano. Así que no se vuelen las cejas, hermana. No se las quite, déjelas crecer. Que usted es bonita, alabado sea Dios. Usted es bella, usted también es hermoso, hermano. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos ha hermoseado demasiado como para andar buscando cosas de Egipto. Hermanos, nos ha hermoseado la gracia de Dios. Ancianos que ya tienen arrugas se ven hermosos porque tienen la gracia de Dios. Ahora, si hay ancianos, como le digo, 70 años y se buscan estirarse esas arrugas para verse, es de más, ya los años ya le pesan en la espalda, como dice el hermanita en la alabanza. Ya los años pesan en la espalda, hermano. Alabado sea Dios, pero el que venciere contra todo ese mover satánico y diabólico, Dios da una promesa, hermanos. Y es que dice la palabra de Dios, aleluya, que el que venciere, bendito sea el nombre del Señor, dice que guardará mis obras, y guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad, es que no es cosa poca, hermano. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro.
y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, la iglesia a Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: y yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Alabado sea Dios. Y estás muerto. Tienes nombre de que vives, tienes nombre de cristiano, tienes nombre de evangelista, tienes nombre de pastor. Alabado sea, todos los títulos y por haber que quiera ponerse usted. Pero solo como Dios conoce sus obras y mis obras, está muerto, dice el Señor. Porque Él conoce las obras. Y esas obras, hermanos, que no son obras del Espíritu, sino obras de la carne, por cuanto dice Pablo, según el contexto bíblico de Pablo a los romanos, que dice que lo ocuparse de la carne es muerte. Entonces, de nada me sirve a mí poner una manga larga, una corbata, un saco que me veo bonito, hermano, o un velo, un vestido nuevo y estrenar para todas las festividades que hay o por haber. Pero si, hermano, si andamos en la pura carne, estás muerto. Estás vivo físicamente, literalmente, caminas, ves, comes, sientes, pero para Dios estás muerto. Porque Dios no cohabita con el pecado. Dios no tolera el pecado. Dios no tiene unidad con el pecado. Dios es santo y Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Alabado sea Dios. El ocuparse de la carne es muerte, hermanos. Aunque, hermanos, Dios no viene por rótulos. Dios viene por una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas. Ahora, los rótulos, hermanos, o los nombres afuera sirven para, hermanos, darnos a conocer, hermanos, dentro de lo que es el país, el estado donde estamos. Alabado sea Dios. Pero hay rótulos, hermanos, que si llego a tocar uno me perdona, alabado sea Dios. Hay rótulos, hermanos, que la iglesia profética, ríos de agua viva, y ni una gota de agua corre ahí, hermano, del Espíritu Santo. ¿Entendí, hermano? Iglesia de Dios, fuego en el altar, y el altar está apagado, hermano. Ni humo echa, alabanza a Dios para siempre. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Alabado sea Dios, hermano. El ocuparse de la carne es muerte. El que anda ocupándose del mundo, del adulterio, de la mentira, amados hermanos, de todos las obras de la carne que menciona Pablo a los Gálatas, está muerto. Hechicería, envidia, celos, pleitos, ira, contienda, diseniciones, alabado sea Dios, está muerto. Es más, es un niño espiritual. Alabado sea su nombre. Entonces el Señor le dice, alabado sea Dios, Dios le menciona la déficit que hay, pero le muestra también la salida, que Dios es misericordioso, hermano. Dios quiere que perseveremos hasta el final, porque la iglesia vencedora es la que entrará al cielo. ¿Cuánto lo creemos, hermanos? Aleluya. Entonces el Señor le dice, sé vigilante, sé atalaya, mantente despierto, mantente alerta. Aleluya. Y le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Entonces, quiere decir, si alguien ha venido aquí teniendo nombre de que vive y está muerto y está escuchando el mensaje de Cristo, porque no es mío, tiene esperanza. Por cuanto está escuchando la palabra y afirma las otras cosas que están para morir, tiene esperanza, porque la palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios restaura. La palabra no viene para echarte afuera y que te vayas al mundo. La palabra de Dios viene para darte vida. Así como Dios le dijo, hermano, aleluya, a Ezequiel, vivirán estos huesos. Y Ezequiel le dijo, Señor, solo tú lo sabes.
Alabado sea Dios. Entonces Dios le dijo: profetízale a los huesos, profetízale a esos muertos. Oigan palabra de Jehová. Espérenme que Dios me dio una revelación, hermanos lindas, predicando en la radio. Hermano, y dice la Biblia que Ezequiel profetizó sobre aquellos huesos y subió carne sobre los huesos, tendones, nervios y piel. Y Ezequiel estaba predicando y hablando, hermanos, acerca del Mesías, pero nadie decía amén. Estaban muertos. No había espíritu todavía. Alabanza a Dios. Ezequiel, hermano, estaba celebrando un culto de alabanza, de adoración. Y Ezequiel decía: y quien vive y a su nombre, y nadie le decía nada. Estaba muerto, amado aquello, alabanza a Dios. Pero es que hacía falta el espíritu de vida. Hacía falta la palabra de vida. Alabado sea Dios. Aleluya. Profetiza la palabra. Amados hermanos, hay que predicar la palabra como está escrita, es la que da vida. No traerle cuentos de viejas al pueblo para que se muera más usted. No. La palabra de verdad es la que da vida, hermanos. Yo me estoy gozando, hermano. Aleluya, yo solo me estoy predicando. Es que está bueno este mensaje. Es que según la agenda local no me tocaba a mí, hermanos, pero en la agenda de Dios estaba. La gloria sea para el Señor. Entonces, hermanos, Dios le da una esperanza a esta iglesia que se afirme. Y acuérdate, le dice, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si novela vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero le dice el Señor que tenía unas pocas personas en Sardis que no habían manchado sus vestiduras y que eran dignas. Había un remanente siempre en cada congregación. Habrá un remanente fiel, hermanos. Habrá un remanente fiel. Alabado sea Dios, hermanos, sirviéndole a Dios con fidelidad, en santidad. La Biblia dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Alabado sea Dios. Y el Señor dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Según el contexto, viendo solo esta palabra, habría problema. Si hay alguien, hermanos, practicando las obras de la carne, hay peligro que Dios borre el nombre del libro de la vida. Y no borraré, dice el Señor. Pero ¿cómo el Señor lo puede borrar? Según el contexto, practicando las obras de la carne y teniendo nombre de que vivimos y estamos muertos delante de Dios. Pero el Señor le dice: al que venciere, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No que será hermoso, hermanos, que, aleluya, nuestro nombre sea oído y confesado delante del Padre y delante de los ángeles. Es verdad, hermanos, que vamos a padecer en este mundo, pero qué bonito será cuando, aleluya, escuchemos aquella voz cuando diga el Señor: venid bendito de mi Padre. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Alabado sea Dios. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. Hermanos, el Señor dice que conoce las obras de esta iglesia. El Señor las halla. Una iglesia fiel. Una iglesia, hermanos, aleluya, que retení. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. La iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras, le dice. No. Alabado sea Dios para siempre. Sí, la iglesia de Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, y abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Alabado sea Dios. Yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
Una iglesia, hermanos, que Dios le abre puertas para expandir el evangelio, que aunque haya poca fuerza física, pero Dios multiplica la fuerza en esfuerzos alcanzados y multiplica la fuerza que no tiene ninguna. ¿Sabe, hermano? Iglesias pequeñas en número son las que muchas veces envían misioneros, hermanos, a todas partes. Levantan evangelistas, ungen evangelistas, pastores para levantar obras en otros estados, en otros países, y tienen poca fuerza a veces. Y a veces las iglesias, hermanos, en grandes en número, estamos ahí todos de brazos cruzados sin hacer nada muchas veces. Aunque tienes poca fuerza, alabado sea Dios, pero yo abro una puerta delante de ti, la cual nadie podrá cerrar, alabado sea Dios. Y el Señor le dice, hermano, a esta iglesia fiel, aleluya, al que venciere, alabado sea Dios, porque esta iglesia, hermano, iba a tener oposición a la expansión del evangelio. Para el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, alabado sea Dios. Y la última iglesia, amados hermanos, es la iglesia que usted y yo todos la conocemos perfectamente, que es la iglesia de la Odisea. Alabado sea Dios, donde le dice el Señor, el que escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: y yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, hermano, sabes que tú eres, le está hablando al ángel de la iglesia, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Era una iglesia digna de compasión por el Señor, hermanos. Pero en sí era una iglesia orgullosa, prepotente, que lo había alcanzado todo materialmente y ya no necesitaba a Dios. Es más, a Dios lo habían sacado del altar. Al Señor Jesucristo lo habían sacado del templo. Muchas veces el versículo a continuación, más adelante, se lo explicamos a los amigos y tiene sentido. Pero el Señor le dice, yo estoy tocando a la puerta y llamo. El Señor está hablando con el ángel de la iglesia. Déjenme entrar otra vez, porque quiero bendecirlos. Quiero calentarlos en mi fuego, en mi amor, alabanza a Dios. El Señor quiere calentarte, hermano y hermana. No quiere que estés tibio, alabado sea Dios. Hermanos, ¿qué pasa, hermanos, cuando uno bebe agua o los niños beben una leche, una pasa que esté tibia? La vomitan, hermanos. No la digiere el estómago. Así es Dios. Cuando hay una iglesia tibia, que es sinónimo de mundana, alguien tibio es alguien, hermanos, que quiere estar en la iglesia y también quiere celebrar lo del mundo. Alguien que quiere, hermanos, aleluya, estar, hermanos, en la iglesia y estar celebrando baby shower, quinceañera, día del papa, día de la mamá, día del perro, día del pastor, y todos los días que hayan y por haber celebra, hermano. Esa es una persona, una iglesia tibia, mundana, que celebra todo lo que la religión católica romana celebra. Alabado sea Dios. Entonces, amados hermanos, una iglesia tibia, el Señor la va a vomitar. Y este era el problema, hermanos, que estaba pasando en la iglesia de los Gálatas, que en otro tiempo estaban sirviendo a los que por naturaleza no son dioses, pero el Señor les dice, Pablo les dice, más ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos por Él, qué privilegio tuvieron estos hermanos. Dios, ¿cómo conoce, o por medio de quién conoce Dios a alguien? Por medio del Espíritu Santo. La iglesia de los Gálatas era una iglesia, había sido una iglesia, pero que había empezado en el poder del Espíritu.
o más bien siendo conocidos por Él. Dice, no solamente ustedes conocen a Dios, Él también los conoce a ustedes. ¿Cómo es que os queréis volver a los pobres y débiles rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice Pablo. Porque eso es lo que trae las fiestas paganas dentro de la iglesia, hermano. Eso es lo que trae la mundanalidad dentro de la congregación, hermano. Aleluya. Esclavitud. Y por eso muchas personas vienen atados, hermano, oprimidos. Alabado sea Dios. Aleluya. Si hay cristianos que se atreven hasta a celebrar Navidad, hermano. Están celebrando, hermanos, el día a Tammuz. Ponen el árbol de Navidad en la sala. Han metido al anatema adentro, déjenme decir, hermano. Y póngase serio como quiera ponerse. Alabado sea Dios. Los cuales, dice Pablo, queréis volver a esclavizar. ¿Por qué? Sigue a continuación. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Los gálatas volvieron a la ley a celebrar la luna nueva, día de reposo y todos los sacrificios. Y ya ellos ya no tenían necesidad de más sacrificios ni de rituales. Ellos ya habían sido salvos por la gracia de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Entonces la tibieza, todo eso trae esclavitud. Alabado sea Dios, el paganismo. Pero el Señor, hermano, le dije, déjenme entrar. Me imagino el Señor con dolor, déjenme entrar aquí. Yo estoy a la puerta y les estoy llamando, déjenme entrar. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y el que venciere esa tibieza, hermanos, dice que le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿En cuál trono? En el trono de Jesucristo. Alabado sea Dios. Así como yo he vencido y me he centrado con mi Padre en su trono, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y es donde Juan entra en el capítulo 4, y después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, sube acá. Bien, hermanos, aquí vamos a arrancar con el mensaje entero, la introducción. Alabado sea Dios. Porque para que podamos entender, es broma, hermano, ya se lo dijeron, ¿verdad? Para que podamos entender ese cuadro celestial que contempla Juan y poder subir al cielo, es, hermano, de acuerdo al tema que hemos hablado en esta noche, la iglesia vencedora. La iglesia que venciere todas estas déficits, la apatía, el enfriamiento, la apostasía, el sensualismo, la tibieza, amado hermano, la persecución. La iglesia vencedora contra todo esto es la que entrará al cielo. Alabado sea Dios. Pablo dice aquí, os digo un misterio. Estamos esperando el arrebatamiento, ¿o no, hermanos? Pablo dice aquí, os digo un misterio. Para nosotros ya no es misterio. Aleluya, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán primero. Dice que incorruptibles. Porque es necesario, dice Pablo, que esto corrupto se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corrupto se haya vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu hijo? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Aleluya, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habremos vencido la muerte, habremos vencido el pecado, habremos vencido al mismo diablo y estaremos con Cristo en el reino de los cielos. Cristo viene, hermanos. Hasta acá voy a llegar con el mensaje de la palabra del Señor.